Bienvenidos a Macal, Voces de la Naturaleza. Este es un espacio donde exploramos la naturaleza a través de quienes la viven, la sienten y la transforman. Hoy nos acompaña Fortunata, una mujer de Cachi que creció rodeada de cerros, del viento, de cosechas y de silencios. Su mirada, cargada de memoria y de presente, nos invita a conocer cómo se vive la naturaleza desde adentro. Y hoy le vamos a presentar a Fortunata, una mujer que nació en el medio de los cerros de Cachi. ¿Quién mejor que ella para contarnos de qué se trata esto de nutrirse de la naturaleza desde el minuto en el que empezó a respirar? Hola Fortunata, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Pero qué lindo, qué gusto tenerte en este espacio para conversar. Sí. Si vos tuvieses que decirme qué es Cachi para vos, contame. Cachi para mí es un valle donde yo crecí, nací, crecí ahí. Y es donde tiene toda su naturaleza, desde, desde los cerros, desde los nevados, el agua. Que el nevado para mí es muy importante porque nosotros cuando vemos ese manto blanco es porque vamos a tener agua. Es una buena señal. Sí, es una muy buena señal, ¿no? Porque si no, cuando vemos que está escaseando ese manto blanco, es porque va a haber escasez de agua. Y eso impacta en la Porque cosecha, claro, en porque el vino. eso es muy importante para nosotros porque es para nuestros cultivos, y ahí es cuando nosotros vivimos de eso, de los cultivos. Me voy a esa infancia, a esos primeros años de vida donde jugar, cuando nosotros hablamos de jugar, hablamos a lo mejor de tecnología, de celulares o de juguetes con pilas. Claro. ¿Vos a qué jugabas? Yo cuando era chica jugaba con mis hermanos, que obviamente me crié con mis 9 hermanos. Sabíamos jugar mucho con piedras, hacer casas de piedra, de barro. em, no, pero no solamente era también jugar, ¿no? Porque también teníamos nuestras obligaciones, que lo que teníamos que hacer antes de irnos a la escuela. ¿Qué había que hacer? Levantarnos temprano. Por ejemplo, si yo iba a la escuela a la mañana, tenía que levantarme temprano, dejar barriendo el patio, dejar traer agua porque no teníamos agua ahí, teníamos una acequia donde teníamos que ir a buscar agua. ¿Y eso a qué hora de la mañana? Y eso era a las 6 de la mañana. Ya nos teníamos que levantar. ¿Cómo te hasta las despertabas? Porque ahí también hay una anécdota bonita. Sí. ¿El despertador? ¿Quién era el despertador? Para mí era el gallo. Y porque el gallo siempre cantaba a las 4:30, 5 de la mañana. Era un primer canto, después un segundo y así. ¿Pero qué, te levantabas a esa hora o No. se podía remolonear un poco? Esa hora no los levantábamos, pero te hacía despertar, Claro. porque no era solamente el nuestro, de nuestra casa, sino que también era de todas las casas, ¿no? O te despertaba o te despertaba. Sí. Y después ya era como a las 5, 5:30, ya era el canto de los pájaros. Se sentía ese canto y ya se veía venir el amanecer. Se veía venir el amanecer. Sí, se veía. Y ahí, a levantarse a buscar Y agua en ahí la sí, sequía. ya a levantarse porque el sol ya pintaba en los nevados. Ya pintaba los nevados el sol y se venía. Así que era rápido de hacer todo eso hasta que era la hora de que ya teníamos que ir a la escuela. Y después, al regresar, Eh, ¿cómo seguía tu día? Al regresar, era que teníamos que volver, obviamente era almorzar, pero sí teníamos un almuerzo en la escuela que gracias a Dios todos nos daban en la escuela, pero igual llegábamos a la casa con hambre. Y de ahí nos íbamos a cuidar las ovejas.
A veces nos mandaba al campo porque a veces no había mucho pasto en los potreros, entonces sabíamos ir al campo. Ujú. Sabíamos ir al campo y cuidar las ovejas. Pero mientras no era que ibas a cuidar y nada más, sino que también tenías que hacer tu tarea, el deber de Del de colegio. la escuela, teníamos que hacerlo y a la tarde tenías que regresar con un atado de leña, porque si no, no había pan para tomar el té. Ujú. Era eso, la condición era eso que te ponían para hacerlo. Y sí o sí tenías que hacerlo. ¿Y tus recuerdos de esa época vienen a vos con alegría, con Sí, nostalgia? con mucha alegría, porque mi niñez fue Ujú. muy lindo, con mucha alegría. Todos los recuerdos que tengo son muy lindos. Y después la vida te llevó por distintos lugares, llegaste hasta Buenos Aires. Sí, ¿Cómo fue ese tránsito desde Cachi, desde Palermo además, un pueblo un poquito más adentro de Cachi, a la gran ciudad de este país? ¿Cómo fue ese tránsito? em, bueno, es que uno allá ya de tanto ver y del trajino de todos los días, de hacer la misma cosa, y bueno, uno también y ve ya que hay chicas que vienen de Buenos Aires y todo eso, de la ciudad, entonces uno ve y uno también quiere hacer Probar. lo mismo y probar. Entonces por eso es que yo salí a los 16 años, me vine acá a Salta, estuve 2 años y de ahí me fui a Buenos Aires. Ujú. Me fui a Buenos Aires y bueno. em, Pero Buenos Aires no es lo mismo, no es lo mismo que en el valle, en mi casa. Contame eso. ¿Qué ves diferente? ¿Qué fue diferente para Diferente vos? para mí es no tener y no hacer lo que uno hace y no tener esa libertad de poder caminar, de poder salir en las noches, no podés hacerlo. Entonces es como que uno se priva de muchas cosas y uno tiene que estar alerta en todo. Ujú. Mira, es muy interesante lo que decís, Fortunata, porque uno quizás del prejuicio o viviendo en una gran Mm. ciudad cree que tiene todas las libertades o cree que tiene todas las oportunidades y esta mirada que vos nos estás compartiendo nos hace pensar que quizás la libertad está en la naturaleza, Sí, sí, ¿no? Donde está podés bien. hacer y ser Claro, vos. caminar y hacer lo que uno quiera hacer, lo hace porque no hay nada en peligro. Y volviste. Sí, y después de ahí me volví otra vez, me volví a los 21 años, me volví otra vez al campo. Ujú. Y bueno, de ahí ya formé una familia, ya vinieron los hijos y así. Y estás en Salta, pero cuando uno te pregunta cuál es tu lugar en el mundo, ¿cuál es? Cachi, Definitivamente. definitivamente, ¿Qué sí. tiene Cachi que atrapa? Eh, Cachi tiene todo, como le acabo de decir. La libertad, tiene los paisajes que no ves en otro lado, los alimentos, la naturaleza, o sea, conectarse con la naturaleza, tiene ese espíritu único que uno lo siente. Me hablaste de los alimentos, me hablaste de esa conexión con la naturaleza. Se come distinto en Cachi. Los tomates, los pimientos, bueno, la vid hoy Sí, sabe distinto, tienen sabores mucho más potentes, más fuertes, ¿no? sí, sí, se ve eso porque para mí que es por el aire porque no tiene no tiene contaminación, digamos, ¿no? Y también tiene que ver mucho es la tierra y el agua. Y esa amplitud térmica, ¿no? Esto que las La, noches son muy frías y de día uno puede y estar muy cómodo con una remerita, por ejemplo, ¿no? de día hace un calor tremendo donde acá está lloviendo, hace frío, nublado, pero allá hay un sol bárbaro. En la montaña. Y si al entrarse el sol, ya empieza el frío. Y a la noche, frío. A las mañanitas también. Es Ujú. muy frío. Si yo voy a Cachi, vos que sos de Cachi,
¿qué me recomendás que haga para traerme esa naturaleza conmigo? Esa energía de la que me hablaste, ese aire, ¿qué? Caminar descalzo, sentarme a la tarde a ver el atardecer o despertarme con los pajaritos, no sé, vos contame. Sí, eso es lo que tiene que hacer. Eh, Caminar es como que camina y pareciera que no tiene fin. Camina y camina. Mientras vas caminando y es como que sentís esa conexión con la naturaleza, ¿no? Al escuchar el canto de los pájaros, al escuchar un ruido del agua, em, y las flores, las plantas, el aire, mientras hay una correntada de viento y sentís el ruido de los árboles, eh, es algo muy diferente y muy lindo que se puede traer de allá. Obviamente, la paz y la tranquilidad. ¿Qué crees que te enseñó la naturaleza en todo este tiempo, ¿no? Porque tuviste la oportunidad de nacer en ese Sí. corazón tan natural, te fuiste, conociste la gran ciudad, estás viviendo en Salta, que también es una ciudad grande, con mucho movimiento, con mucha vorágine, pero si vos podés decirnos qué te enseñó a vos la naturaleza en todo este trayecto de tu vida, ¿qué me dirías? Y a mí me enseñó me enseñó a valorar a la naturaleza, a cuidar la naturaleza. Mm. em, Porque si uno no lo cuida, y cada cosa lo que tiene, em, siempre tenemos que tratar de cuidar, ya sea los animalitos, eh, los árboles, de que no haya ninguna contaminación. em, para mí es eso. Ujú. Y cuando pasa tiempo que estás en la ciudad y de repente vas a visitar a tu mamá o vas a visitar a tus amigos de allá, contame cuál es esa sensación de volver a ese espacio tan puro, tan limpio. Y yo cuando voy, yo extraño, digamos, ya cuando estoy acá, Mm. extraño volver para allá. Entonces, cuando uno llega allá y uno se siente que podés descansar de todo, de la tecnología, de los celulares, de todo, no hay nada. Entonces uno descansa y ahí uno ve y extraña tomar ese mate cocido eh, con un pedazo de tortilla, con un pedazo de bollo, eh, y recordar lo que como cuando uno era niño, en nuestra adolescencia, o sea, Y, com- todo. y compartir, digo, con personas que tienen otro tiempo, ¿no? Los vallistos son muy especiales. Sí, los vallitos son especiales porque cada vallito tiene su forma de recibir a la gente, los que van. Siempre te van a brindar un vaso de agua, un plato de comida, el saludo, el respeto. Siempre te va a auxiliar en algo si te quedaste por ahí. Fortu, quizás este material que estamos, o esta conversación que estamos teniendo nosotras, lo pueda ver gente de lugares del mundo. Mm. ¿Qué le dirías a esas personas que no conocen Cachi? ¿Cómo los invitarías a tu lugar en el mundo? Em, y bueno, a que se lleguen, a que se lleguen hasta Cachi y a que sientan em, esa conexión con la naturaleza y a que puedan disfrutar de cada cosa, de cada producto, de cada alimento, em, el aire, y a que va a recibir la paz, la tranquilidad, como siempre digo. Gracias, Fortunata. Tus palabras fueron
muy descriptivas de un lugar que los que tenemos el privilegio de conocerlo sabemos que es mágico. Cachi es Sí, eso. sí, Cachi es eso, Así sí. que gracias por traernos ese pedacito de tu corazón a este espacio y que lo hayas podido compartir con quienes nos eligen para escucharnos y para aprender, ¿no? Gracias por eso. No, gracias a ustedes. Y felicitaciones por ser de Cachi, por tener ese privilegio también. Sí, sí, sí. Bien, gracias. Gracias, Fortu, nos vemos ahí. Esto fue Macal, Voces de la Naturaleza, donde descubriremos la conexión con lo que nos rodea desde una nueva perspectiva. Nos escuchamos en el próximo episodio.